Hola, ¿qué tal queridos oyentes? Espero que se encuentren muy bien y somos Alex y Eric y el día de hoy vamos a presentar un tema sumamente interesante. Así que ponte cómodo y disfruta de este queridísimo podcast. Así que estamos en Sombras con Leyendas. Y bueno, Alex, el día de hoy tenemos un gran invitado, tenemos un amigo en el cual tiene un poquito de conocimiento de lo que es, vamos a hablar sobre el tema de los Anunnakis, ¿no? El día de hoy tenemos a nuestro gran amigo Robert, un aplauso. Producción. ¿Qué tal, Robert, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Eric. Este es tu primer podcast, ¿no? Que estás saliendo en la cámara, La ¿no? primera experiencia. Claro. Gracias, Alex. ¿Y qué tal? Hoy, ¿verdad? Hace unos momentos que estábamos aquí arreglando todo, hubo un poquito un temblor. ¿Dónde agarró el temblor? En mi casa, justo me estaba listando para venir a verlo. Pues, ¿no? Nosotros justo estábamos acá arreglando todo para el podcast y estábamos, imagínense que estábamos en un tercer piso y justo en el temblor se sintió bastante fuerte. Puede ser porque, digamos, este es un salón con drywall. Es un poco cerrado, se puede decir, Es un poco ¿no? cerrado, estamos en un tercer piso, entonces sintió el temblor y al toque nomás volamos. Salimos corriendo y la verdad que nos agarró casi en plenas grabaciones. Imagínate que nos hubiésemos agarrado en plenas grabaciones. Yo quedé ahí en la puerta esperando que Yo me den le el digo- visto bueno para poder abrir. Porque Porque yo digo, vamos saliendo y él se estaba en la puerta y yo casi le meto una patada para que se vaya volando porque no quería ni... Y bueno, pues, entonces con este un poquito un susto, comenzamos con el tema que son los Anunnaki, ¿no? Entonces, coméntanos un poco, Robert, sobre esta experiencia que tú has estado investigando, sobre más o menos que tienes el tema de los Anunnakis. Coméntanos más o menos qué son los Anunnakis, ¿no? Bueno, igual tú sabes que yo no soy un especialista en el tema como tal, digamos que son ciertos conocimientos que yo tengo. Claro, es más o menos lo que Ajá, tú leí, sí, exacto, un poquito de que he experiencia. visto, que por ahí investigo un poquito, pues, ¿no? Pero bueno, en sí los Anunnakis son seres extraterrestres. Ellos, se supone, las teorías dicen que su planeta, que es Nibiru, está, digamos que sus recursos se están agotando por las constantes guerras que ellos tenían, ¿no? Entre ellos mismos, al parecer, y también de repente, como son seres avanzados tecnológicamente, también con otras razas alienígenas. con otras razas. Exacto, sí. Entonces su ecosistema de ellos, del planeta, lo querían salvar porque se encontraba súper destruido. Algo que de repente nosotros también estamos por ese camino, pues no sé. Es como si fuera, digamos, en ese planeta, como si fuera que hubiera contaminación y que esos residuos es como que afecta a la capa de ozono. Claro, y es así como de repente las bombas atómicas como afectan una radiación, se podría decir. Exacto, claro. Entonces lo que ellos, su fin de ellos al salir del planeta era buscar recursos en otros lugares, en otros planetas y llevarlos a su planeta para recuperar su ecosistema, pues, ¿no? Porque ya estaba bastante devastado por las constantes guerras. Imagínate aquí una bomba nuclear, el daño que le hace al planeta o a la zona donde cae, y ellos con una tecnología que es mucho más avanzada que la nuestra, o sea, es mucho peor, pienso yo, pues, ¿no? Entonces ellos salen de su planeta escapando por un lado de las guerras y por otro también buscando opciones para recuperar el ecosistema de su propio planeta. Es así como llegan al planeta Tierra, pero el planeta Tierra ya estaba habitado, habían algunos seres, pues, ¿no? Primates, pero estos Anunnakis venían con otra raza de seres. Al final no sé si de repente ellos son como una creación también de parte de los Anunnakis. Se dice que estos son los seres, los grises, que esos son como los cabezones, flequitos, con ojos, que normalmente... Extraterrestres. Exacto, lo que normalmente conocemos como extraterrestres. Exacto, como la imagen que salen, como un extraterrestre. Pero los Anunnakis, dicen algunos que medían entre 2,5 metros, 3 metros o tal vez un poco más, pero eran seres mucho más grandes que nosotros. Y estos seres alienígenas, los chiquititos, creo que se llaman... perdóname, se me fue el nombre. Pero bueno, los que comúnmente conocemos como extraterrestres eran más pequeñitos, eran más en su contextura un poco más delgada, un poco más delicada. Y ellos les eran como sus servidores, pues, ¿no? Pero al momento de ellos llegar a la Tierra, por los radares que ellos tenían, básicamente por la tecnología que tienen, vieron que el planeta Tierra estaba poblado de oro. Que me imagino yo, porque también he escuchado en otros relatos y en otras historias, que el oro es un mineral que es bastante, digamos, creo yo, por lo que he visto, codiciado en el universo, pues, ¿no? Entonces es algo que, sí, para nosotros es importante, ¿no? Porque incluso creo que es un canalizador de energía, que es el más fuerte o algo así. Y la cuestión es que ellos vieron eso y lo que querían era, algunas teorías dicen que ellos lo que querían era utilizar el oro, porque el oro les iba a servir para que puedan limpiar su ecosistema. Eso es lo que dicen, exacto, ajá. Exacto, les iba a servir. Entonces, vinieron por eso. Hay algunas teorías que los relacionan a los Anunnakis con los reptilianos, pero al final,
De repente por ahí en algunas historias podemos encontrar un poquito algunas similitudes, una relación como tal. Por ejemplo, cuando se dice que la serpiente, ¿no? Tentó a Adán y a Eva. O sea, bueno, primero a Eva y luego a través de Eva a Adán, ¿no? Pero eso de repente lo podemos tocar más adelante. Claro, eso sí, para otro podcast, ¿no? Claro, ahora, cuando ellos llegan a sus servidores, que eran lo que conocemos como extraterrestres, los mandaban a hacer trabajos de mina, pues minería, que son trabajos obviamente pesados, ¿no? Pero ellos estaban cansados. Más o menos me comentaste ese tema como por la misma, digamos que son muy altos y digamos para hacer ese tipo de trabajos no les, como digamos, su cuerpo no les, digamos, no les ayudaba para poder hacer ese tipo de trabajos. Es por eso que hicieron la creación de, digamos, de los humanos, ¿no? Que somos nosotros prácticamente. Exacto, sí. Que nos utilizaron como esclavos, ¿no? Como tú me dices. Ahora, aquí hay un punto importante que me salté, discúlpenme, y es que digamos que el rey de los Anunnakis, o hasta cierto punto, no sé si el rey como tal en su planeta, o era digamos que de esa nave nodriza, por así decirlo, en la que ellos vinieron, era como que el que mandaba, ¿no? Y este rey Anu tenía 2 hijos. O tal vez tenía más, pero al menos los que son conocidos y de los que se habla son Enki y Enlil. Enlil era como que el bélico, el general, el que manejaba como que las fuerzas armadas y cosas así. Y Enki era el científico. Él no tenía prácticamente nos creó. Exacto, sí. O sea, Enki y el otro cuál es? Enlil. Enlil, ¿no? Prácticamente es como decir el diablo y Dios, algo así. Más o menos prácticamente por decirlo así. Si lo quieres ver de esa manera, tal vez porque vas a encontrar, digamos, cierta relación con lo que dices en el transcurso de la historia, pues, ¿no? Claro, porque también cuando venía investigando, he investigado también algunas cosas sobre los Anunnakis. Entonces trae alguna relación como tú también me habías comentado de que, digamos, hay un científico en la cual también nos creó a nosotros y en la cual también se encariñó, digamos, por decirlo así, con nosotros, que nos hizo como sus hijos, ¿no? Entonces, en cambio el otro hermano quería como que deshacernos de nosotros prácticamente. Entonces yo le doy alguna relación como si fuese Dios y el diablo, ¿no? Que prácticamente es lo que dice en la Biblia. Claro. Pero hay otra, digamos, tipo como la Biblia, ¿cómo se llama? Las tablillas sumerias. Las tablillas sumerias, en donde se relacionan prácticamente por ahí, ¿no? Entonces yo más o menos le doy relación a eso, en donde se puede indicar que puede ser un Dios, podemos crear un Dios y puede ser el diablo, ¿no? Claro. Y en realidad sí tiene relación desde lo que tú dices, porque en algún momento vamos a también tocar ahorita, vamos a llegar de repente a ese punto y comentarlo un poquito, pues, ¿no? Porque sí hay relación como tal. Ahora, bueno, para empezar los trabajos de minería los hacían sus servidores, ¿no? Los seres extraterrestres más chiquititos, los cabezoncitos con ojitos, ¿no? Grandes. O sea, como era un poco, digamos... Como ellos eran sus sirvientes. O sea, los Anunnakis no hacían ningún trabajo fuerte. Los mandaban a sus sirvientes. Esclavos. Claro. Pero estos esclavos ya estaban hartos de ese trabajo, porque incluso las mismas condiciones de ellos, de su cuerpo, tal vez no eran como que las idóneas para hacer todo ese tipo de trabajo pesado que se requiere en una minería. Claro, entonces ellos estaban hartos, incluso iban a hacer como especie de revueltas, como marchas, por decirlo así, ¿no? Para entenderlo un poco. Y total que ellos no querían. Entonces, en una reunión que tuvieron los Anunnakis, decidieron que iban a manipular genéticamente algunas especies para que les sirvan como esclavos y puedan encargarse ellos de los trabajos de minería, pues, ¿no? Esos trabajos forzados, pesados. Entonces fue ahí como, tras varios experimentos, por ahí de repente yo le encuentro relación cuando nos habla la historia de la evolución, desde el Homo, perdóname que estoy de repente un poco confundido con y no recuerdo muy bien los nombres de cada uno, pero el Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, lo que yo entiendo, lo que se dice es que estos serían como que experimentos fallidos, o estaban experimentando y sacan, por ejemplo, el Homo que era el más, el que todavía se... Es como que se está adaptando recién. Ajá, exacto. Luego ya el otro experimento sería el que está un poquito más seguido, y luego más seguido, hasta el Homo sapiens. Hasta el Homo sapiens, que se supone en teoría somos nosotros, y sapiens porque obviamente ya tiene un conocimiento y un raciocinio superior, pues, ¿no? Entonces se podría decir que en ese experimento, digamos, porque también nos dicen que los monos o los gorilas tienen una apariencia casi como los humanos. Exacto. Es como que digamos que ellos han experimentado y en ese experimento sacaron, digamos, a los seres humanos. ¿A los seres humanos? A los monos. A los monos, ¿no? Y están prácticamente relacionados con los humanos. Sí, exacto. Sí, prácticamente con ese experimento, digamos, les quedó algo fallido, pero les salió. Claro, eran como experimentos y es lo que nosotros hemos ido buscando o digamos descubriendo a lo largo de la historia y los científicos lo catalogan como Homo erectus, Homo habilis,
Homo Homo sapiens sapiens. y otros más que hay, pues no, que no recuerdo los nombres. Yo también estaba un poquito, perdón que te interrumpa, No, sí, sí. estuve también investigando y según alguna fuente dice que los Anunnakis estaban influidos con algunas culturas, ¿no? En este caso o sea, todo eso empieza desde la época Mesopotamia, en la cual ellos para rescindir como un culto, digamos como una ofrenda, algo así, ellos hacían como que estatuas, ¿no? Sí, exacto. Y a cambio de eso, ellos como que les daba, digamos, algo, como en este caso nos está comentando de Ofrendas. algunas ofrendas, ¿no? Como Sacrificios. agradecimiento a sus dioses. Ujú. Y en este caso también he estado investigando y dice que también la parte de la cultura mexicana, ¿no? La parte de las aztecas también tiene que ver algo con los Anunnaki, ¿no? Porque también en sus simbologías representan a estos seres, ¿no? Que en este caso son bastante controversiales, ¿no? Y más bien yo quiero preguntarte, esto de aquí, ¿cómo nace? O sea, el origen, o sea, ¿qué relación hay entre el humano con los Anunnakis? Bueno, para empezar, que ellos o sea, manipulaban genéticamente el homínido, que es el mono, ¿no? Y ahí salimos nosotros. Entonces nosotros somos su creación, ¿no? Esta, digamos que teoría alterna a la que nos han, digamos, dicho desde que nacimos, pues, ¿no? Todo el tema religioso, social, ¿no? Entonces es algo diferente, ¿no? A lo que yo sí le encuentro sentido, pero creo que eso no tiene nada que ver y no se contrapone con la creencia en Dios para los que creen en Dios. O, bueno, creamos en Dios, ¿no? Porque yo también creo en Dios. Pero no desde un lado religioso, sino un poquito más espiritual, tal vez, por decirlo de alguna manera. Entonces, o sea, para empezar, digamos que estas teorías indican que nosotros somos manipulados genéticamente y creación de los Anunnakis. Sobre todo Enki, porque él es el que se encargaba de hacer todo ese tipo Como de el científico experimentos. del cual nos- Ajá, nos exacto. creó. Él sería en teoría como que el padre de Entonces, la... prácticamente, como dices, esas placas o la Biblia sumeria viene ya mucho más antes de la Biblia. Sí, totalmente. Ajá. Mucho más antes, porque prácticamente en base a eso, digamos, hemos sido creados prácticamente en la Biblia, supuestamente por Dios, pero prácticamente si es mucho más antiguo, entonces hemos sido creados prácticamente por Anunnaki. Exacto, así ¿No? es. Científicamente hemos sido creados por Anunnaki, pero en base a lo que es la religión, hemos sido creados Por Dios. Claro, claro. Y al final ellos también se hacen pasar por Dios, pero eso ya lo podemos de repente ir conforme vamos avanzando en esta historia, llegando a ese punto, pues, ¿no? Pero ahora, hay otra teoría aparte en la que dice que cuando otros seres... Lo que pasa es que dicen que hay como que una especie de, no sé si el término sea el correcto, confederación galáctica, por decirlo de alguna manera, Ya, donde ya. hay varias razas alienígenas, no solamente O los sea, Anunnaki. prácticamente dice que, o sea, en el planeta Tierra o digamos fuera del planeta no somos los únicos Ajá, sobrevivientes. hay varias razas. Capaz hay varias, digamos, razas. razas Ujú. o digamos, como digamos, extraterrestres Avanzadas. más avanzadas. Exacto. Y eso es lo que prácticamente me acuerdo ahorita que anteriormente hacían investigaciones, digamos, sobre los subsuelos, sobre dentro del mar, Ujú. ¿no? Y ahora que prácticamente ya no sigan investigando dentro del mar, sino ahora como queriendo escaparse del planeta Sí, y sí. haciendo investigaciones en otros lados, como viendo si hay vida en otro planeta, como en Marte, que también, digamos, quieren, digamos... O sea, descubrir hacer- más recursos, digamos. Exacto, más recursos para que, digamos, si ocurre algo más adelante, ya tengan donde supuestamente llegar a... O sea, si en caso que hubiera una extinción de su raza, se podría Es algo así decir. como los Anunnakis, ¿no? Que Claro, como exacto, están en claro. su planeta, están en guerra, y entonces ellos quisieron buscaron otro planeta donde ir a invadir o ir a vivir, ¿no? Entonces prácticamente es algo muy similar con lo que estamos viviendo actualmente acá, ¿no? Ujú, exacto. Y bueno, como te comentaba, hay una teoría que dice que al ver, digamos, un poquito la evolución del humano, Ya. que ya no era un homínido salvaje, ¿no? Sin racionalidad, otras razas alienígenas intervinieron para que los Anunnakis ya no nos controlen y ya no seamos esclavos de los Anunnakis, sino que nosotros podamos seguir nuestra propia evolución, ¿no? Que también está relacionado con el tema del libre albedrío, porque al final ellos nos controlaban y como que hacíamos lo que ellos decían, o sea, no teníamos opción como de pensar y hacer cosas por nosotros mismos y decidir. Claro. Entonces, pero también una teoría incluso un poquito más antes indica que nosotros somos como un producto de varios genes de otras razas alienígenas, Ujú. desde los que tienen aspecto de felinos, de incluso los mismos reptilianos, los que tienen especie, como que facciones así tipo de langostas o insectos en general, pues, ¿no? Ya. Ujú. Alienígenas que tienen como que similitud con las águilas, con las aves, ese tipo de cosas, como que somos una especie
mezcla de varias, exacto, de varias razas. Es como que, digamos, los Anunnaki llegaron a este planeta, pero, digamos, se encontraron con animales, que prácticamente nos estabas comentando detrás de cámaras, que hicieron como, digamos, un pacto o una charla tuvieron entre ellos, porque esos animales vivían bajo tierra. Exacto. ¿No? Entonces, cuando vinieron los Anunnakis, entonces hicieron como que, digamos, paz, para no estar en guerra, sabes que tú tomas este espacio y no nos molestas, ¿no? Algo por decirlo así. Sí, ok, entonces, solamente ya lleva los recursos que necesites y te vas como que de planeta. ¿no? Exacto, así es. Entonces prácticamente digamos que como los Anunnakis, este ser que era digamos el que nos creó, prácticamente ahora agarró un poquito de genes de cada animal y puede crearnos prácticamente como que nosotros estamos relacionados por... Bueno, más que animales, bueno, sí puede ser animales, pero como te digo, una de las teorías dice que otras razas alienígenas intervinieron, y antes de que nos creen a nosotros como que ya la prueba final o el producto final, ellos, lo que pasa es que creo que es más que todo porque al momento de Enki crearnos o tratar de crearnos, habían errores, ¿no? Que de repente pueden ser esos homos anteriores, ¿no? El Homo erectus, el Homo habilis y ese tipo de cosas. Entonces, con los genes de otras razas, como que nos perfeccionaron hasta cierto punto. Entonces, eso es como que una teoría adicional de repente a lo que es nuestra creación. Pero los Anunnaki son seres como que más fríos. O sea, de repente son seres que no tienen sentimientos. Entonces, por ese lado los podemos ver como malos, porque nosotros sí sabemos lo que es, ¿no? Hasta cierto punto, el bien y el mal. Y tenemos sentimientos como la alegría, la tristeza, emocionarnos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ellos no, ellos son como que más fríos, son más calculadores, no como una persona sin sentimientos. No tenían sentimientos. Exacto. Pero lo que nos hacía especial a nosotros, tanto para ellos como para otras razas alienígenas, por la cual ellos querían que nosotros sigamos una propia evolución, sobre todo de conciencia, era a lo que ellos le decían chispa suprema, o chispa divina, perdón, chispa divina. Sí, claro, es como que, ponte, ahorita por ejemplo, si nos vamos a un tema religioso tal vez, dicen que Dios nos creó, pero por ejemplo, bueno, al menos yo pienso que ahorita si el humano tiene la capacidad de clonarnos. Entonces, si un humano te clona, al final te creó Dios o te creó el humano, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que de repente Dios, o sea, de repente tú como humano puedes crear vida, pero al final creo yo que Dios es quien la concede. Claro, porque prácticamente ahorita los científicos empiezan a experimentar con humanos, pero al querer ese experimento entre humanos, capaz como tú dices, ¿no? Los Anunnakis experimentaron, pero digámosles... tuvo algunas fallas. Eso es prácticamente lo que está pasando ahorita actualmente, que digamos los científicos empiezan a experimentar con personas, empiezan a, digamos, inyectarla a una persona experimentando y capaz no le sale la persona que quiere, entonces le sale de otra manera, digamos algo más violento. Entonces como que lo tienen, algo más o menos como vi en el área 51 que tenían, digamos, un montón de experimentos, en el cual salió en un video que había una chica que estaba haciendo experimentos, en el cual no salió como ellos querían, salió algo más salvaje, ¿no? El proyecto Abigail, creo que se llama. Ahí está, el proyecto Abigail, también. Algo así como que los humanos mismos quieren experimentar con otras personas, entonces, como no les sale algo bien, entonces lo tienen guardado. Sí. Prácticamente no, digamos, no lo matan porque es un experimento. O sea, no quieren, mejor dicho, exponerlo a lo que es el entorno real, ¿no? Exacto. Porque eso de repente podría afectar a, digamos, a muchas personas. Esa prácticamente también como que lo de los zombies, ¿no? Prácticamente hay películas, hay teorías, entonces solamente se quedan así, ¿no? Claro. Ahora, el primer, digamos, humano ya como tal, siendo un poco más consciente y más perfeccionado, entre comillas, le pusieron el nombre, si no me equivoco, Adama, que tiene cierto como que relación con el nombre de Adán. Entonces, claro, prácticamente porque dijeron que el primer hombre que pisó la tierra fue Adán, ¿no? Supuestamente Dios lo puso en un paraíso que lo llamó Adán, ¿no? Y luego recién ahí como lo vio solo, entonces creó a Eva, ¿no? Exacto, sí. Entonces la primera creación sería Adán y Eva, ¿no? Que disculpen, no recuerdo los nombres en los escritos sumerios, pero serían ellos. Entonces, como te digo, los Anunnaki son seres sin sentimientos, pero Enki, sobre todo al ser su creación, sí tuvo un poco de afecto, o al menos como era su creación y era suya, no quería que otros como que intervengan o que lo manipulen o les hagan daño, pues, ¿no? Entonces, porque era su creación, de repente no un tema de cariño, sino porque era suyo, digamos un aspecto un poco más egoísta, pues, ¿no? Egoísta. Es mío, desde ese punto, más no de repente de quererlos y de cuidarlos y que no sé, pues que sean libres, ¿no? Y tomar sus decisiones. Pero al final, otros experimentos que hicieron era porque el primer humano que crearon
vieron que las condiciones mismas del ecosistema no le ayudaban mucho. De repente el humano se cansaba mucho, se debilitaba mucho, entonces por ahí experimentaron experimentaron más y sacaron otras razas, ¿no? Por ejemplo, la raza a la que se le domina tipo afrodescendiente, ¿no? De piel más oscura, que son más resistentes al sol, que en ese aspecto tenían más condiciones para trabajar en mina y a condiciones un poco más extremas, como de repente mucha luz solar. O sea, adaptarse en ese ambiente. Claro, y aparte, digamos que las personas de esa etnia son más resistentes en aspectos generales, pues, ¿no? Entonces, desde de repente habilidades son más rápidos, más fuertes, ¿no? Entonces, resisten más al calor, a circunstancias un poco más extremas de repente en el tema ambiental, pues, Es ¿no? por eso que también ahorita actualmente existen diferentes tipos de razas. Exacto. De ahí salieron la raza afrodescendiente, los que tienen los asiáticos, que son con los ojos un poco más Chinitos. Ajá, los tipos tonos de piel que tenemos alrededor del mundo, ¿no? Ajá. Desde los muy blancos Hasta el tono más oscuro. exacto, sí. Entonces Hasta el por ahí tono- salieron tono todas chofa como nosotros. todas las razas. Todas las razas. Y se habla también del continente de Mu y el continente de la Atlántida, pero creo que también eso sería para otro. Claro, porque o sea, digamos, en este caso se relaciona prácticamente en varios temas, pero prácticamente ya estamos, digamos, Netamente los los Anunnaki. Claro, ahora, ¿por qué nosotros vemos como dioses a los Anunnakis? Porque al final ellos tenían que ya dejar el planeta, no solamente por decisión de ellos, sino porque las mismas otras razas querían que el humano ya sea libre, pues, ¿no? Y el mismo humano ya quería ser libre. Pero en algún momento, ¿por qué se relaciona un poco los Anunnakis con los reptilianos? Porque puede que sean lo mismo y también puede que no sean lo mismo. Pero cuando se habla, por ejemplo, de que en el Edén, en el paraíso, estaba Eva y los Anunnakis, bueno, Dios les ha dicho que no pruebe un fruto, que no es una manzana como tal, sino es un fruto, el fruto prohibido. Entonces, pero dice que vino la serpiente, o sea, creo que Satanás en forma de serpiente y la tentó a Eva para que pruebe del fruto del conocimiento. Era prohibido porque era el conocimiento. Según la Biblia dice que, digamos, Dios o Jesús expulsó a un ángel de su paraíso, en el cual cayó y se convirtió en serpiente, en el cual, Claro. digamos, tentó Claro. a Eva y a Adán también, ¿no? Pero Claro, exacto. Entonces, cuando ella prueba ese fruto, que era el fruto del conocimiento, entonces ella es consciente y hace que Adán lo pruebe, y ellos son conscientes en ese momento de que de su desnudez, y entonces sintieron un poco de vergüenza. porque se hacían muy semejantes a los animales como tal, pues, ¿no? Los animales que obviamente son seres sin racionalidad. Entonces estaban así expuestos, ¿no? Se sentían expuestos, y ahí fue cuando empezaron, pues, a cubrirse con algunas cosas, pues, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza como un poquito el despertar de conciencia del ser humano, y lo que ellos buscaban era ya su libertad, ¿no? Ahora, no sé de repente, digamos que qué fue primero y qué fue después, pero a lo que se le dice ángeles caídos y que Dios los expulsó del cielo, serían los mismos extraterrestres. Y estos seres, que serían los Anunnakis o incluso los reptilianos, vieron a las mujeres como que les gustaron, ¿no? Y se entonces procrearon. Se procrearon. Y de ahí nacieron los Nephilim, si no me equivoco, que son seres producto de la combinación del ser humano con razas alienígenas, en este caso, digamos, los Anunnakis. ¿Ya? Y ese cruce como que de genes, surgieron gigantes. Porque de los gigantes también se habla en la Biblia. Eso también se habla en cierta escritura, por ejemplo, en Génesis, capítulo 6, versículo 4, y mayormente también se centra en ellos, ¿no? Porque, como si bien mencionas, también está relacionado con los hombres gigantes, ¿no? Sí, que miden más o menos entre 3 hasta 4 metros. Incluso un poquito más, ¿no? Exacto. Por ejemplo, conocemos a Goliat, ¿no? Que se enfrentó contra David, creo. David, ¿vale? exacto. Después hay otro que no está en la Biblia, creo que no está en la Biblia porque está dentro de los escritos sumerios, que es Genghis Khan, si no me equivoco en el nombre. Y hay otro más que en su momento fue su rival, pero luego se volvió su amigo. Pero bueno, o sea, digamos que alrededor de la historia, a lo largo de la historia, han habido varios, digamos, personajes gigantes, pues, ¿no? Que eran los Nephilim. Pero en algún momento, creo que de repente me estoy yendo ya muy adelante, pero justamente el diluvio fue uno para exterminar a los humanos, pero obviamente Enki no quería que se exterminen a todos, y por eso es que él seleccionaba a lo que conocemos como Noé, pero que en los escritos tiene otro nombre, lógicamente. Y le pidió que seleccionara a los animales, perdón, a hembra y macho, para que cuando ya pase el diluvio ellos puedan seguir reproduciéndose, pues, ¿no? Pero esto de aquí puede que sea de repente como tal que yo voy, o que no, perdón, vaya y
y coja un león y una leona y así cada especie, cada par, o también simplemente que de repente sacaba los genes nada más, pues, ¿no? Y luego ya en un laboratorio con esos genes pueda nuevamente volver a sacar a los animales. Y prácticamente como hace unos meses pasó de que había, digamos, un tigre anteriormente que era del pasado Sí. que, digamos, tenían sus genes o, digamos, de los huesos, que habían sacado, digamos, sus genes. la Antártida, habían- mayormente. Ajá, y habían creado, digamos, a un, no sé cómo tengo el nombre del tigre, ¿verdad? Es un tigre que es antiguamente, que se ¿Dientes había de sable? extinguido, en los dientes de sable. Sí, los dientes de Exactamente, que ahorita son, digamos, son 3 que se habían creado, si no me equivoco, porque habían creado varios, pero lo cual fueron fallidos y solamente, si no me equivoco, son 3 que han sobrevivido. Entonces prácticamente los humanos ahorita estamos trayendo cosas del pasado que prácticamente por algo se extinguieron, Claro. ¿no? Que actualmente, digamos, ellos se preguntan como cualquiera, ¿no? Digamos, tú eres un científico y dices Ujú. sobre lo que mucho se divulga de los, digamos, los dientes de sable, los mamuts. Entonces uno, digamos, quiere experimentar como científico. Entonces, capaz, no en ese momento como científico no ve la problemática que puede traer actualmente al país, pero quiere experimentar, ¿no? ¿Qué podría pasar? Entonces, prácticamente por ahí se va como relacionando. Otro punto también, como tú me dices que con el arca de Noé, tú también me comentaste sobre eso, entonces yo también lo relacionaba por ahí, como tú me dices que supuestamente Dios le habló a Noé para que haga un arca para los animales y para que iba a haber un diluvio. Entonces, como tú me dices, los Anunnakis eran 2 hermanos, prácticamente como te dije que uno podría ser Dios y otro podría ser Lucifer. el diablo, ¿no? Lucifer. Entonces prácticamente podría ser que el diluvio no lo creó Dios, sino podría ser el hermano que No, sí, claro, él fue el que... Exacto, entonces como él no quería, digamos, que nosotros sobreviviéramos, Exacto. entonces prácticamente creó el diluvio, porque digamos que alguien que crea y quiere a su creación no va a mandar a extinguirlos, Claro, exacto. ¿no? Entonces prácticamente como el otro ser que era el científico nos tenía bastante cariño, es por eso que prácticamente se conectó con una persona para poder crear el arca de Noé y así poder salvar algunos tipos de... Es como que seres. quería resguardarlo, ¿no? O sea, de su creación, porque Exacto. obviamente si tú, por ejemplo, tú creas algo y de la nada viene otra persona y es como que Claro. tú quieres defender lo que tú Exacto, has hecho. tú has hecho, Sí, ¿no? tal cual. Entonces, claro, es bastante interesante ese tema, ¿ya? Porque sí, también crea relación con muchas cosas que también salen en las teles, películas que también uno ve, entonces lo puede ir relacionando mientras que va aprendiendo sobre los Anunnaki, los reptilianos. Otro tema, no sé, también que me habías comentado, que tenía relación. Bueno, en sí la religión como tal tiene relación con los Anunnaki, ¿no? Claro. Porque, y no solamente la religión, sino que, por ejemplo, los incas no eran religiosos. Los incas creían no en un solo dios, sino en varios dioses. Todas las culturas alrededor del mundo, los griegos, los Claro, los egipcios, griegos tienen sus los dioses. mayas y otras culturas, por ejemplo. Claro, y también en hubo Asia. un tiempo en el 2012 sobre los mayas, y supuestamente Claro, sí. en el 2012 se iba a acabar el mundo porque habían Ajá. encontrado en México, si no me equivoco, sobre los mayas, Claro. que habían encontrado que el último en el calendario que tenían era el 12 de diciembre, si no me Sí, equivoco. exacto, ajá. El 12, el 12, el 12, entonces prácticamente era el fin del mundo, hasta Exacto. crear una película que del 2012. Claro. Al final nunca pasó nada, No. entonces creo que fue algo, digamos que a todos... Una nos- falsa alarma. Una falsa alarma que también nos agarró por sorpresa, ¿no? Ujú. Que es también un producto de los mayas, Ujú. como tú comentas ahorita. Sí, sí, sí. Bueno, sobre eso se dice que en realidad no era tanto el fin del mundo, sino el fin de una era y de repente un poco evocando, perdón, a un cambio de conciencia. Que de repente por ahí sí se puede ver, porque como que a partir de ese entonces ya la gente ha ido como que descubriendo otros temas, como por ejemplo esos temas de los que hablamos ahorita. Porque antes esto obviamente no era conocido, o era como que muy poquitas personas, ¿no? Obviamente yo creo que o sea, digamos la gente más poderosa, los que manejan, creo yo, el mundo, ellos sí tienen esos conocimientos ocultos, ¿no? Y solamente los tienen para ellos. Y obviamente ellos saben de repente lo que incluso puede pasar más adelante, pero yo creo que lo del 2012 fue más un cambio más de conciencia, más que de repente de terminar con la civilización humana como tal, pues, ¿no? Y bueno, ahora de repente retomando un poco el tema como tal, ya cuando ellos se liberan, bueno, como te digo, los ángeles caídos serían los extraterrestres que digamos, se cruzan con los seres humanos y crean otra raza más, que serían los Nephilim, los gigantes. Y aparte también es que o sea, se relacionan porque con las distintas culturas, con los distintos dioses, porque ellos, los Anunnakis, eran seres, digamos, poderosos, que incluso de repente tal vez tenían cualidades de una inteligencia más avanzada, su misma tecnología les permitía volar. Entonces es como que de repente un inca ahorita vea
obviamente en el pasado, ¿no? Ve de repente un avión, él va a pensar que es como que, no va a tener de repente las palabras para describirlo, no va a saber que es exactamente un avión. Él le puede encontrar una forma de un ave y puede decir es un ave de metal, por ejemplo, pues, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, digamos que todas las razas, yo creo que los Anunnakis gobernaron en todo el mundo, y en todo el mundo, en distintas razas, hay el dios de la muerte, el dios del aire, el dios del agua, el dios de la tierra, el dios del sol. Hay un montón de dioses. Exacto. Y si tú ves de repente algunas imágenes de distintas culturas, los dioses que ellos tenían en aspecto eran muy parecidos con el del resto de culturas, ¿no? Claro, porque prácticamente también también se puede llevar un poquito de relación, porque como en Egipto, digamos, las torres, Las pirámides, sí, supuestamente dicen que han venido científicamente, que han venido los extraterrestres y han ayudado, pero no se sabe netamente cuál fue la y no solo eso, sino que las pirámides de Egipto están sincronizadas con el cinturón de Orión, que son 3 estrellas que están en el firmamento. Y no solamente eso, sino que en Egipto, por ejemplo, las pirámides de de la cultura maya también están sincronizadas con el cinturón de Orión. Entonces, y no solamente eso, te hablo porque son las más conocidas, pero creo que en Perú también hay, y en distintas culturas a nivel del mundo donde hay pirámides, todas están relacionadas. ¿Y cómo es posible que puedan tener una relación si se supone que en ese tiempo no tenían conexión como que entre ellos, pues, ¿no? Claro. Pero, o sea, la verdad que este tema es bastante amplio, bien interesante, ¿no? Sí. Porque, digamos, tiene relación con muchas cosas. Porque prácticamente esos de los Anunnakis, anteriormente, o sea, siempre cuando hablábamos, siempre ustedes me hablaban de los reptilianos, claro, ¿no? De los reptilianos que son, digamos, tal seres que se invocan a otras personas, y bla, bla, bla. Pero los Anunnakis también, digamos, otro digamos, ser que también se podría hablar. Pero también de los reptilianos, no sé si podríamos, en otro tema, en otro podcast, no sé si también quisieras ser como invitado, ¿vale? Sí, hablar sobre los reptilianos, porque la verdad es un tema muy interesante, la verdad que, bueno, prácticamente yo no sabía, hasta que tú me comentaste una vez, digamos, como jugando pelota, así, saliendo de jugar pelota, me empezaron a hablar así, ¿no? Y la verdad que es bastante interesante saber sobre eso, porque prácticamente yo sabía solamente de la religión, nada más, claro, tenía un solo Dios y todo eso. Pero ya mientras uno va viendo y también va indagando, o sea, se va llenando un poquito de conocimiento. Y prácticamente también he visto que habían creado una película de los Anunnaki, no sé si en el 2018. Pero una que no salió. ¿O sí salió? Creo que no salió, pero sí estaba investigando que querían hacer una película. Exacto, pero no les conviene, ¿no? Pero que sepamos. Más bien queríamos hacerte una pregunta. En este caso, muy aparte de que estás profundizando el tema de los Anunnakis, yo supongo que tú investigas, ¿no?, sobre estos seres extraterrestres, ¿no? Más bien queremos preguntarte aquí dentro del programa qué experiencias, digamos, o qué mitos más o menos conoces. O sea, dentro una experiencia de paranormal. una experiencia paranormal. Porque mira, para serte sincero, nosotros que hemos estado detrás de cámaras, antes de que tú llegues, hemos estado, digamos, yo les estaba explicando a los chicos detrás de cámaras de qué es lo que eran los Anunnaki y todo eso. Entonces, como hemos estado acá solos, y como es un ambiente bastante grande, solamente estamos en un salón, afuera es un ambiente más grande y algunos callejones, entonces, como que hablar de esto y después salir, se siente como que una carga, una energía bastante fuerte. Entonces también una compañera también como que sentía esa carga que no quería irse solita al baño. Sí, me imagino. Sí. Entonces queríamos saber más o menos esta experiencia, tú si has tenido alguna experiencia paranormal sobre algo, digamos, parecido, sobre unos seres. Mira, yo por ejemplo en el 2010, escuchado, ¿no? Claro, sí, justo eso. Yo trabajaba en el centro de Lima, en la avenida Tacna, en el edificio de Saga Falabella, pero en el primer piso es Totus. Yo trabajaba en el tercer piso. Y por ejemplo, donde estaban las escaleras y el ascensor, o sea, la escalera estaba al frente del ascensor. Y eran 2 oficinas, una para el lado izquierdo y la otra para el lado derecho. O sea, lo que los separaba era la escalera y el ascensor, no ese espacio, una salita. Entonces, oficina para acá, oficina para acá. Y el momento de que, bueno, yo estaba trabajando ahí, unas amigas me cuentan, en realidad es una experiencia de ellas, me cuentan que una de ellas vendía productos por catálogo. Entonces, cada piso era tipo un área. El primer piso era Totus, el segundo piso era corredores, seguro Falabella, el tercer piso era el banco, Falabella, y así, no, viajes Falabella. Entonces, al momento del break, creo que el break, bueno, en algún momento del día, ella le dice a 2 amigas más que la acompañen al piso de arriba para que vean si alguna de las chicas les que le habían dado el catálogo para hacer sus pedidos, si tenían pedidos o no, pues, ¿no? Y total que van a la oficina de aquí, no había nadie, al otro lado tampoco, y escuchan en el baño de mujeres bulla, pues, ¿no? Dijeron, vamos a preguntarle a esta chica, porque obviamente era el baño de mujeres, tenía que ser una chica, ¿dónde están todos, pues, no? Total que una de ellas abre la puerta, que era esas puertas que tienen ese sistema que tú las abres y se cierran solas.
tiene un mecanismo arriba, Ya. hace que las Sí, puertas sí. se cierran solas y entonces va, empuja la puerta y siente que alguien del otro lado le empuja, pero con fuerza, pues, ¿no? Ya. Y dice, esta está loca, pues, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar así? Entonces vuelve a hacer fuerza y sentía que alguien atrás le estaba empujando. Una energía, ¿no? Sí. Una energía fuerte. Pero ella no pensaba que era un fantasma, sino pensaba que era una chica que estaba viendo de repente un pata, ¿no? Por la fuerza. Y como estaba con 2 chicas más, las otras 2 chicas le ayudan a empujar. Pero no podían, pues a pesar que eran 3, no podían. Total que llega un momento, dejan de empujar y ven que, o sea, escuchan o sienten que ya no hay ningún ruido adentro del baño y se asoman y sí pueden abrir la puerta y ven que no había nadie, pues porque ven en cada baño, Ya. pero no había nadie, pues no había nadie. Estaban solos. Sí, y bueno, los mismos vigilantes que vi y que se quedaban en las noches decían que a veces encontraban huellas de pies como si estuviesen Caminando. mojados, O como mojados, exacto, en el ascensor, en las escaleras, en esa salita de ahí. Y aparte también recuerdo que nosotros no trabajábamos domingos, pero recuerdo que un domingo sí fuimos. Yo llegué un poquito tarde y cuando llegué me contaron que, o sea, en nuestra oficina el ambiente era grande, como digamos que todo el terreno de aquí, desde delante hasta la parte del fondo, pero cada luz era como que un cuadro, o sea, yo prendía un interruptor y se prendía solamente un cuadrado. Y ya, y dice que encontraron las luces parpadeando y solamente una luz del fondo de un cuadro estaba prendida. Solamente esa, pero el resto, incluso las máquinas estaban prendiendo y apagándose. Entonces, claro, Es no como sé- si una entidad, algo... Sí, estaba- exacto. Aparte que esos edificios son antiguos, pues, ¿no? De la época del virreinato, colonial, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces, ¿cuántas energías hay, pues, no? Ahora todo tiene sentido. Claro, exacto. Entonces, Esa fue la única experiencia, ¿no? Pero también hay otras experiencias, ¿te acuerdas de lo que nos contó Nathan, donde trabajaba? Es que él supuestamente es un guardián, Claro. tenía que ir hasta una torre a poder vigilar. y encontraba, o sea, y a veces veía él como que a personas, y como ese lugar está oscuro, Abandonado. claro, él veía personas que estaban paradas mirando, pero supone que no había nadie, pues, ¿no? Porque Claro. todos habían salido. Es prácticamente eso. Bueno, a veces también nosotros cuando estamos en oscuras también podemos como Sí. imaginar tipo series, Claro, ¿no? exacto. Prácticamente no son, Sí, no, exacto. como que prácticamente son. Pero lo que sí es que una vez mi primo me contó que su tío tenía una empresa de transportes y llevaban carga así en la sierra, en la selva, pues, ¿no? Allá en las carreteras, sí, sobre experiencias. y ellos, o sea, empresa de transporte de carga pesada y normalmente por cada camión viajaban dos personas, el piloto y el copiloto. Siempre un copiloto lo acompañaba. Pero había un señor que tenía bastante experiencia o sea, tenía bastante experiencia, pues, ¿no? Y le gustaba viajar solo, no le gustaba viajar con nadie, viajaba siempre solo. Y dice que se estaba yendo a dejar una carga, creo que era por la sierra, pero bueno, al final eso es no importa tanto. La cuestión es que él estaba manejando y era de noche y de pronto vio una chica que estaba vestida de blanco, ¿no? Como que la clásica, ¿no? Al medio de la carretera, mejor dicho. Sí, y la chica como que le pide que pare y el señor, bueno, ve una chica, es como que yo te veo a ti y tú, ¿no? Y estoy conversando contigo, pero de repente eres un fantasma, pues, ¿no? Claro. No lo sé. Entonces, la cuestión es que la chica sube y empiezan a conversar de lo más normal, pues, ¿no? Y le dice que vivía en tal lugar y que esto que el otro. Y después el tío de mi... Creo que yo me la compré, la Sí, contaste, también creo, de la seguramente. casaca, creo, ¿no? Que encontré en una tumba. No, esa es otra, esa es otra. Ah, esa es otra, otra. Otra historia. Entonces, el tío de mi primo lo llama al señor porque necesitaba que le dé unos códigos de unas guías y eso, pues, ¿no? Ya. Entonces lo llama y le dice que le pase los códigos. Entonces el señor está ahí con el celular, empieza a buscar los códigos, o sea, perdón, los documentos, y no encontraba, pues, ¿no? Ya. Y la chica que está donde estás tú le dice, a ver, busca por acá, pero señala la parte baja de sus pies. Y el señor va y de repente a buscar y ve que la chica no tenía pies, pues, ¿no? Y entonces el señor, ya como sabía de esas historias, él sabía que si él de repente entraba en pánico, esa alma lo iba a poseer y él nunca iba a llegar o se accidentaba y moría o no sé, no iba a llegar a Su destino. Exacto. Ya. Entonces él trata de mantener la calma, apaga las luces de la sala, porque dice que ellos tienen la luz apagada para que tengan más visión hacia la pista, pues, ¿no? Entonces apaga la luz, van, transcurre un poquito más el camino y la chica le dice, déjame por aquí vivo. Y el señor dice, ¿estás segura? Porque él conocía la ruta, obviamente, tenía muchos años y sabía que por ahí no había nada. Sí, por acá vivo. Total que el señor se baja para abrir la puerta a la chica y cuando abre la puerta ya no había nadie. Y ya bueno, el señor se sube, pero él tenía miedo de que de repente cuando él suba, a pesar que había visto que la chica ya no estaba, Está ahí. que siga ahí, pues, ¿no? Ajá. Y bueno, No, sí. es prácticamente así, porque digamos. Pero es lo bueno que él ha tenido la calma, porque digamos, cualquiera de los otros dos prácticamente. Yo creo que hasta incluso yo también me hubiera desesperado. Sí, cualquiera creo que sí, es claro. Como exactamente. prácticamente ahorita en el temblor que pasó, fue despacio y después comenzó fuerte, entonces nos Claro. desesperamos porque prácticamente estamos ya en un tercer piso. Entonces estamos en un tercer piso y se siente más fuerte el temblor.
Entonces, pero menos mal no fue a mayores, no pasó a más y bueno. Y creo que no te estamos- habías quedado medio traumado con el temblor, perdón, el terremoto que hubo en el 2007, pues, ¿no? Ah, tú sí. Claro, Sí, yo sí. también lo experimenté, Ah. pero yo estaba más chico, pero no. Bueno, yo todavía estaba chiquito. No, yo Ah, tenía unos 7 años prácticamente cuando experimenté Sí, el creo que terremoto, todo eso por pero, ahí. pero bueno, no. Pero más o menos que por ahí me acuerdo. Claro. Pero bueno, la verdad que es bastante interesante ese tema que nos acabas de comentar, como que también un poquito de miedo, porque ahorita con las experiencias paranormales, Claro. también hemos tenido un podcast sobre unas experiencias paranormales o unos juegos, digamos que... Los juegos malditos. Los juegos malditos, ¿no? Pero entonces, bueno, entonces ya estamos llegando casi al final del podcast. Gracias, Robert, por habernos acompañado. Muchas Robert, por gracias, tu tiempo, la gracias, verdad, porque gracias. me ha dicho que también tenías unas cosas más tarde que hacer. Gracias por venir gracias por aceptar la invitación, ¿no? Venir hoy día con el podcast, ¿no? Ya nos conocemos ya hace años. Nos conocimos prácticamente por peloteo, ¿no? Por un amigo en común. Entonces, desde ahí ya como que nos hemos hecho amigos y nos han comentado sus experiencias. Entonces, ya estamos llegando casi ya al final del podcast. ¿Algo que quieres decir, Alex? Bueno, como si bien estamos ahí comentando, me parece un tema sumamente interesante y sobre todo que esto tiene una amplia, ¿no? Que en este caso nos queda intrigado. Y en este caso para el siguiente episodio que vamos a hablar más Claro, sí, detalles decía, sobre los prácticamente reptilianos. podemos, si nos aceptas otra invitación, podríamos hablar un poquito más de lo que son los reptilianos, que también nos interesa mucho saber sobre eso de los reptilianos y muchas cosas más. ¿Algo que quieras decir, amigo? No, Antes de gracias. finalizar. Gracias por invitarme. La Ya. primera experiencia que tengo. Claro, es tu primer podcast, ¿no? Aparte que tienes tu banda, ¿no? No sé si lo Banda. quisieras promocionar tu banda, Ahí. algún concierto que tengas o algo, porque Ah, ya, trabajas bueno, en YouTube, ¿no? ahorita, bueno, tú sabes que con Nathan trabajamos en temas propios, estamos trabajando todavía, no, digamos que para salir a tocar todavía no, porque estamos trabajando en canciones propias, Ajá. en el género del metalcore. Y ahorita, bueno, una banda me llamó para hacer un tributo a My Chemical Romance, la banda se llama Grupo Steve. También estamos ensayando porque hace tiempo que yo no canto, ¿no? Y me falta un Claro. poquito de seguridad que he perdido por tanto tiempo de haber dejado Claro, de porque he cantar. visto algunos videos que anteriormente subías donde estabas cantando, Claro, ¿no? exacto, Pero sí. prácticamente estás retomando después Sí, de años, estás exacto, retomando exacto, ahorita. así es. Entonces, eso. Ya más adelante, si me dan la oportunidad, igual les comento un poco más. Ya, listo, no hay problema. Entonces, vamos a ver si es que próximamente en otro podcast vamos a grabar sobre lo que son los reptilianos y nos acompaña nuestro compañero Robert, nuestro amigo, y nos acepta otro podcast más adelante, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. Si deseas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que tenemos en Instagram, tenemos en TikTok y tenemos en YouTube. También nos pueden seguir y nos pueden comentar qué otro tema más adelante quisieran que nosotros profundicemos más y podemos también traer a otro invitado más, ¿no? ¿Algo que más para despedirnos? Así que bueno, muchas gracias por habernos visto en nuestro podcast y así que nos despedimos Claro, y y bueno, y entonces venimos a otro programa con Sombras con leyenda. Eso Muchas sería todo. gracias. Luego.